Domingo 19 del tiempo durante el año. Si tuviésemos que sintetizar las lecturas, podríamos decir que tal vez el tema fundamental o el tema más importante es el de la fe, porque la primera lectura que nos habla del pueblo israelita, guiado por Moisés, que se salva después de ese edicto del faraón que mandaba matar a todos los varones menores recién nacidos, Moisés que se salva milagrosamente, y cómo Dios después en la última de las plagas, ¿se acuerdan esa noche en la que debían celebrar por primera vez la Pascua? Iba a pasar el ángel exterminador matando a todos los primogénitos. Esta imagen nos dice el texto que le sirvió como certeza de que Dios cumplía las promesas. Entendemos el texto en este contexto del Antiguo Testamento. Dios hizo justicia eliminando a los enemigos. En el Antiguo Testamento esta idea de este Dios guerrero estaba muy presente. Era el Dios que acompañaba a su pueblo en las batallas, y en un ambiente de gran belicidad, de muchas guerras, el pueblo israelita tenía que ir haciendo valer su identidad a través de luchas y demás. Entonces Dios era el guerrero que acompañaba al pueblo, y esta idea estaba muy presente. ¿Recuerdan ese pasaje en el que Moisés tiene que estar en lo alto teniendo los brazos elevados, y Moisés se cansaba y empezaba a caerse los brazos, y entonces le ponen unas piedras ahí para sostenerlo? Mientras Moisés tenía los brazos elevados, los israelitas vencían. Esto que tal vez hoy nos choca, decir, bueno, pero Dios sí es la paz y Dios es el amor, ¿por qué Dios aprobaba esas guerras? ¿Por qué Dios bendecía esas guerras? ¿Por qué Dios permitía que murieran? Pero se entiende en ese contexto y en ese momento histórico. Lo que sí nos tiene que quedar muy presente a nosotros es lo que los israelitas vivieron, la certeza de que Dios los acompañaba. Esa certeza que les dio a ellos la posibilidad de obrar en consecuencia. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos nos dará una hermosísima definición de la fe. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la plena certeza de aquello que no vemos. Garantía, plena certeza. Nosotros no vemos, es decir, lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la vida eterna? ¿Existe Dios? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? No lo vemos. Pero tenemos la plena certeza, tenemos esa garantía porque Él nos lo ha dicho. Y no solamente eso, sino porque además, recorriendo la historia de la salvación, vemos que otros lo hicieron y Dios les concedió a aquellos que le pedían. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos, esta bellísima carta que forma parte del Corpus Paulino, aunque no se le atribuye directamente a San Pablo. San Pablo en todas las cartas hace una introducción saludando a quien envía la carta, y el último hace un saludo pequeño, firmo con mi puño y letra. En la carta de los Hebreos no está ni esta introducción ni este final, y entonces algunos dicen que es tal vez un discípulo de San Pablo, pero bueno, está el pensamiento de San Pablo. En esta bellísima carta, que los invito a que la puedan leer completa, porque hay una teología muy profunda y muy bellísima. ¿Qué dice el autor? Desarrolla la imagen de Abraham como padre de la fe. Abraham, que es sacado de la tierra, de su familia, de su comodidad, de sus cosas, y llevado a la tierra prometida. Y Abraham cree en Dios. Dios se le presenta y le dice, quiero hacer un pueblo y te elijo a ti. Y Abraham aceptó lo que Dios le decía, creyó. Y por eso deja todo atrás y se va y se instala en lo que hoy es Israel para fundar un pueblo. Pero Abraham era anciano, Sara, su mujer, también era anciana, tenía muchos años, ella era estéril y no llegaba ese hijo de la promesa hasta que Dios le concede. Y el autor de la carta nos dice también que Sara también cree. ¿Se acuerdan de este pasaje? No lo hemos leído hace mucho. Estos 3 ángeles que vienen, que Abraham les ofrece hospedaje, les prepara algo para comer, mata un cabrito. Estos ángeles que representan la Santísima Trinidad, esta imagen teofánica de Dios que se manifiesta de una manera particular a Abraham.
no solamente pasan por ahí y le dicen que van a destruir Sodoma y Gomorra, que Abraham intercede por ellos, sino también le preguntan por Sara. Y ahí le anuncian que al año siguiente Sara va a tener un hijo. Y Sara también cree, porque también la fe de Abraham no es solamente la de él, sino la de su esposa, que también cree en la promesa. ¿Y en qué creen? ¿Solamente en una palabra? No, en ese Dios que les ha prometido que si salían de su tierra, haría de ellos una gran nación. Y Sara tiene un hijo, a Isaac. Y me dice, bueno, Dios los bendijo, Dios les dio todo. Pero Dios pone nuevamente a prueba a Abraham porque le pide que inmole a su hijo. Un pasaje también bellísimo del libro de los Génesis. Le dice, quiero que tomes a Isaac, al hijo que tanto amas. Le aclara como para que no quede duda de quién es al que tiene que inmolar, que lo lleves a la montaña santa y lo inmoles. 3 días tenía que recorrer Abraham. Dice algunos padres de la iglesia, dice, ¿por qué no le pidió que fuera atrás a la carpa y lo inmolara? Porque Dios quería probar la fe de Abraham en ese recorrido de 3 días. Todo lo que tiene que haber pasado por la cabeza de Abraham. Pero Abraham tenía certeza de que Dios era tan poderoso que si él cumplía su voluntad le iba a devolver a su hijo con vida. Y por eso Abraham no duda. Y por eso dice el autor de la carta de los Hebreos que todo esto es como un símbolo. ¿Símbolo de quién? De Cristo. Porque Isaac representa a Jesús. Subiendo a la montaña, carga sobre su espalda la madera con la que su padre lo va a inmolar. La inmolación consistía en matar la víctima, el cordero generalmente, y después inmolarla, prender fuego, porque ese humo se elevaba a Dios como el incienso de la misa. Era la oración que se eleva suplicando a Dios el perdón, la misericordia. Y Abraham estaba dispuesto a eso. Y por eso Isaac dice que le pregunta en un momento, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está la víctima? Y va Abraham y Isaac nada más. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá el cordero. Porque en realidad la imagen del cordero es Cristo. Nosotros decimos antes de la comunión, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta imagen tan bella nos representa a este Abraham que tiene una fe inquebrantable y que es capaz de creer lo que Dios le ha prometido. Y esto se relaciona de manera directa con el Evangelio. No te preocupes, pequeño rebaño. Esta distinción que hace Dios a veces en el apego de las cosas materiales. Esta imagen de este hombre que tiene que estar atento para que no venga el ladrón, o de aquellos que están esperando a su Señor y no saben si va a llegar a medianoche o al alba. ¿De qué nos habla? De la espera. ¿Pero qué esperamos? ¿Las cosas del mundo? Abraham, dice en la carta de los Hebreos, si hubiera esperado en su patria acá terrena, hubiera vuelto. Pero no, él esperaba una patria futura, una patria donde se cumplirían todas sus promesas. Y esto es lo que nos dice el texto del Evangelio. Pedro le dice, Señor, ¿esto lo dices para nosotros o lo dice para los demás? No, para todos. Porque en realidad nuestra patria definitiva es la patria que Dios nos ha prometido. Pero es una patria que no vemos. Por eso la fe es la garantía de las cosas que no vemos, la plena certeza de aquello que esperamos. Esa fe que es un don de Dios, que es un regalo, porque no es algo que nosotros podamos adquirir. Puedo aprender a andar en bicicleta, me subo, voy intentando hasta que adquiero el hábito y ese hábito se internaliza y salgo y agarro la bicicleta y ya después voy sin los manubrios, voy contemplando el paisaje. Eso lo puedo hacer yo, es un hábito operativo. Pero la fe, que es un hábito, no se adquiere, no es adquirido, es infundido por Dios. Y entonces le tenemos que pedir a Dios que aumente nuestra fe, como lo hacían los apóstoles, y hacer actos que nos ayuden a que esa fe crezca. Porque si yo estoy haciendo actos contrarios a la fe, puedo perder la fe. Si yo le estoy diciendo a alguien constantemente o demostrándole que no lo quiero, que no me importa,
que no es importante en mi vida. Y bueno, esa persona en un punto se va a alejar de mí. Pero yo hice todo lo posible. Si yo le estoy demostrando todo lo contrario, le demuestro amor, cariño, cercanía, que me preocupo, esa persona va a entender que la amo y que la quiero. Lo mismo pasa con Dios. Si yo hago cosas que agradan a Dios, Dios me va a regalar la fe, me va a aumentar mi fe. Pero si hago cosas contrarias a Dios, que desagradan a Dios, que sé que ofenden a Dios, en el fondo puedo llegar a perder la fe. Y hay gente que no tiene fe, que no cree en Dios y dice, no, y no sé, me parece que no hay nadie, que no. Pidamos de manera especial en este día para que el Señor aumente nuestra fe, nos conceda ese grandísimo tesoro de creer en esas realidades que no vemos, tener la plena certeza de aquello que esperamos. Que nuestra Madre, modelo de fe, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima, hacemos nuestra profesión de